La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer los resultados que tienen tras la revisión integral de los primeros 50 mercados públicos capitalinos. De los 50 que nosotros revisamos, el 56%, es decir, 28 mercados de estos primeros 50, están en riesgo alto y 44%, es decir, 22 mercados están en riesgo medio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, te digo, que en lo que es instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y todo lo que tiene que ver con protección civil en el interior de los mercados, te digo, requiere una intervención mayor. Esto fue dado a conocer a los 16 alcaldes de la Ciudad de México en reunión sostenida también con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, quien informó que se lograron acuerdos preliminares para mejorar las condiciones de los 329 mercados públicos capitalinos. Destacan invitar al Instituto para la Seguridad de las Construcciones a que revise cada uno de los mercados, crear un programa de protección civil en cada mercado a corto plazo, reformar el actual Reglamento General de Mercados que data del año 1951. La CFE hará un diagnóstico individualizado de las líneas de suministro eléctrico, solicitar a Patrimonio Inmobiliario la información sobre la historia de cada mercado y que cada alcaldía estudie los planos de construcción para eficientar los trabajos de remodelación y mantenimiento, y la renovación del marco jurídico en donde queden establecidas las competencias del gobierno central y de las alcaldías. En materia de instalaciones eléctricas, el titular de la SEDECO informó que a la fecha, con los primeros 50 mercados revisados, se han retirado un número importante de cableado ilegal. La CFE ha retirado más de 3,000 instalaciones ilegales alrededor de los mercados, hasta el tablero donde llega la cometida. Hasta ahí interviene la CFE. El resto de los trabajos lo hace la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil y el área de protección civil de las alcaldías. A partir del lunes próximo iniciará el análisis de otros 50 mercados. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.